Bañado por el Golfo de México, se extiende el territorio del estado de Campeche, habitado desde hace milenios por uno de los pueblos que desarrollaron una de las culturas más sobresalientes del mundo antiguo, los mayas. Hoy podemos admirar la grandeza de las antiguas ciudades mayas, los vestigios de sus impresionantes construcciones, el adelanto de sus conocimientos, la forma en la que concebían al cosmos, su conciencia sobre la divinidad y sobre su historia. La gran riqueza arqueológica que contiene esta exuberante región, con cerca de 1,200 asentamientos prehispánicos y algunos de los mayores sitios arqueológicos de las tierras mayas, le confieren un espacio de esplendor. Con los amplios conocimientos que adquirieron del medio ambiente que los rodeó, los mayas pudieron adaptarse y aprovechar los diversos ecosistemas donde construyeron sus ciudades. En la reserva de biosfera de selva tropical más grande de México, se desarrolló uno de los más importantes centros urbanos mayas, Calakmul, potencia que mantuvo importantes lazos políticos y comerciales con otras regiones de Mesoamérica. Calakmul, nombre actual del sitio, significa dos montículos adyacentes, en referencia a sus grandes estructuras. Por el volumen de su arquitectura, la gran extensión del núcleo urbano que cubre 25 kilómetros cuadrados, Calakmul logró ser una de las primeras ciudades con características monumentales en el mundo maya. Los hallazgos arqueológicos que en los últimos años han sido rescatados de esta ciudad proporcionan nuevos valores patrimoniales y amplían el conocimiento sobre la sociedad maya. Este vaso, con delicados dibujos de símbolos mortuorios, formó parte de la ofrenda de una tumba de Calakmul. Las máscaras y pectorales de jade dan cuenta de una riqueza de expresiones artísticas que no deja de sorprender. Considerado esencial en las ofrendas funerarias, el jade, piedra sagrada, símbolo de lo precioso y lo perenne, servía como una especie de amuleto que protegía al difunto en su peligroso viaje al Xibalbá, el lugar de los muertos en el mundo maya. La nobleza vivía en palacios de piedra, algunas veces distribuidos alrededor de plazas internas, con múltiples cuartos techados con bóvedas mayas. La cantidad y calidad de sus monumentos esculpidos hacen evidente que Calakmul, la capital del estado de la cabeza de serpiente, jugó un papel sobresaliente como una de las potencias de las tierras bajas mayas centrales. Calakmul parece encabezar una extensa red de relaciones familiares, diplomáticas, guerreras, comerciales y tributarias con sitios subordinados y otros estados, lo que hace suponer la existencia de rivalidades entre las diferentes ciudades mayas, así como la ausencia de un gobierno centralizado de alcance regional. Tras su abandono hacia el siglo X, la enorme masa vegetal se apoderó de la ciudad, dejando apenas revelar, transcurrido un milenio, su espacio de esplendor.
Las estructuras están precedidas por estelas y altares que debieron contener la historia dinástica de Calakmul. Se han rescatado un total de 123, siendo el sitio con el mayor número de estelas de toda el área maya. Las estelas con personajes esculpidos, sembradas al pie de las pirámides, simbolizan árboles cósmicos entre los cuales el gobernante fungía como eje del mundo. Como ejemplo de su capacidad, los Ahau de Calakmul hicieron traer desde regiones lejanas muchas de las grandes piedras o losas de basalto, donde inmortalizaron sus efigies y grabaron la historia. Hablan de genealogías, cambios de poder, luchas dinásticas y políticas. Los testimonios que los mayas legaron hablan un lenguaje nebuloso que apenas simula su rostro de selva, un carácter de piedra y misterio, esplendor y silencio. Al norte de Calakmul se encuentra Balamku, la Casa del Jaguar. Descubierto hace poco más de 5 años, ha adquirido fama por el friso estucado conocido como Casa de los Cuatro Reyes, testimonio del portento de la civilización maya. Una vez modelado el friso, fue pintado todo en rojo, color que para los mayas proporcionaba fuerza vital. El friso debe indicar el carácter y la función del edificio al que pertenece. Así, el friso define al edificio como una imagen de la tierra. En el friso se alternan 4 escenas que corresponden a su importancia política y mítica. Cada una comprende en la parte baja un mascarón del monstruo de la tierra sobre el que un jaguar reptil, ser del inframundo líquido, sostiene a un señor sentado. Es un friso con carácter acuático, donde se representan animales anfibios, acompañados de plantas, emblemas de la fertilidad. Los 2 remates preservados muestran a un señor sobre un cojín cubierto por una piel de jaguar, de donde brotan tallos de nenúfar. La asociación de estos símbolos de fertilidad con los señores significa que ellos son responsables de la abundancia y del bienestar de sus súbditos. El friso es a un tiempo la glorificación del Señor, una demostración de su origen terrestre y de sus nexos con la fertilidad, así como una ilustración de las creencias cosmológicas de los mayas de Balamku. La región de Río Bec se localiza al centro de la base de la península yucateca, en el sureste del estado de Campeche, donde se extiende como una sabana boscosa con praderas. Becán, el camino de la serpiente, en maya, es el sitio monumental y la ciudad más grande de la región de Río Bec. Centro de control político, económico y militar,
Se distinguió por ser una ciudad fortificada. La organización del trabajo comunal llevó a construir grandes edificios para honrar a las deidades, al igual que amplias viviendas de mampostería para quienes gobernaban. La estructura urbana de Becán presenta un gigantesco laberinto de galerías techadas con la bóveda maya que funciona con grandes losas de forma saliente y superpuesta. Las voluminosas acrópolis, con la fuerte presencia de sus masas de piedra, adquirieron su aspecto definitivo durante la segunda mitad del siglo VII. Como producto de una larga ocupación, la arquitectura de Becán presenta diferentes etapas constructivas, donde pasadizos, galerías subterráneas y escaleras dan testimonio de su intensa dinámica social. Cada uno de estos edificios responde a una función específica relacionada con la vida pública de la ciudad. Sus vestigios nos hablan de la intensidad de los intercambios. Se percibe la concurrencia de una humanidad heterogénea que convivía y daba carácter a la metrópoli. A pesar de su magnífica arquitectura, carece de monumentos con relieves esculpidos que contengan fechas o inscripciones, por lo que no hay información suficiente acerca de sus gobernantes y su historia. Los conjuntos urbanos de los mayas mantienen en su estructura una planificación que se relaciona no solo con lo cotidiano, sino que también obedece en su orientación a conocimientos astronómicos y a propósitos religiosos. La sociedad maya, jerárquicamente ordenada, estaba regida por estos principios integradores que se manifiestan en los espacios arquitectónicos donde se ubicaban los nobles, los arsenales militares o los almacenes de mercancías, guardando la unidad entre los poderes terrenales y celestiales. Las escalinatas de los edificios forman caminos entre el mundo profano de los hombres y el mundo sagrado, accesible a través de los espacios mágicos, como las grandes acrópolis de Becán, donde se escenificaban ceremonias y rituales. El otro escenario era el espacio cosmológico del juego de pelota. El día y la noche, la vida y la muerte, fueron para los mayas la lucha diaria que se expresó en el ritual del juego de pelota, donde recreaban el encuentro entre las fuerzas contrarias. Para los mayas, los edificios piramidales funcionaban como montañas mágicas, cuyas estructuras fungían de ejes de los estratos cósmicos, donde moraban los ancestros, los dioses y los ahau, los grandes señores. La decadencia de Becán pudo deberse a fuertes sequías o exceso de lluvias. También debieron influir los cambios políticos ocurridos en diversos sitios aliados o vecinos hacia el siglo IX, así como el florecimiento de otros asentamientos, modificándose las rutas comerciales y alterando el equilibrio económico regional.
región de Río Bec se caracteriza por zonas densamente pobladas y se han registrado más de 50 sitios arqueológicos de dimensiones variadas que, como el sitio de Pajaritos, localizado en la periferia de Xpujil, se encuentran cubiertos por la selva. La disposición de las estructuras en los centros mayas de Río Bec demuestra que se trata de una población dispersa, con un incremento en la densidad conforme se localizan las casas de la élite. Las ruinas de tan admirable civilización remiten a la incógnita de su declive, suma de factores humanos, al mismo tiempo que a la fragilidad y los efectos de los cambios del medio ambiente y de las catástrofes naturales. Entre los años 550 y 600, los sitios de la región de Río Bec se convirtieron en centros de importancia como Xpujil, nombre que hace referencia a una planta llamada cola de gato. La arquitectura y el urbanismo de las comunidades mayas son de gran importancia para conocer su organización social, la que permitió construir ciudades y grandes monumentos, donde floreció el pensamiento, las ciencias y las artes. Los centros ceremoniales de las ciudades estaban destinados a la celebración de cultos colectivos y a la reunión de mercados. Estos se componen de templos-palacios en torno a los cuales se concentraban los conjuntos habitacionales. Xpujil es un asentamiento de distribución lineal. Todos los edificios monumentales se encuentran localizados sobre una línea que corre de oriente a poniente, y la mayoría de ellos se encuentran con su fachada principal orientada hacia la salida del sol. La región de Río Bec logró un espectacular desarrollo cultural con características arquitectónicas propias, como las torres que simulan templos, con sus falsas escalinatas, o sus santuarios superiores sin acceso. Los mayas reconstruían el mundo natural en sus ciudades, reproduciendo montañas vivas de piedra cubiertas de elaborados símbolos para significar con belleza el eje cósmico entre el cielo y el inframundo. Estos templos estaban dedicados a Itzamna, el dios creador, representado en los mascarones de Xpujil como una boca formada por serpientes. Sus orígenes simbólicos se remontan a los antiguos cultos olmecas de la cueva sagrada y el inframundo. Lo que distingue a los antiguos edificios de la región de Río Bec es la presencia de torres a los lados de los principales edificios monumentales.
Los antiguos mayas gozan de merecida fama por sus obras de arte, su arquitectura, escritura, ciencia y planificación urbana, realizada en un medio tan variado y lleno de retos. Los mayas demostraron gran talento para trabajar la piedra y el estuco. Otra de las peculiaridades de la región de Río-Bec son las fachadas de mascarón o portadas zoomorfas, como la que se encuentra en Hormiguero, donde alcanzan proporciones grandiosas. En el Hormiguero, la abigarrada ornamentación de su magnífico edificio 2 cuenta con los paneles verticales de damero o tablero de ajedrez, los grupos de cruces en alto y bajo relieve y los mascarones estilizados del dios narigudo representado de perfil. Esta portada muestra serpientes estilizadas y elementos que conforman un enorme mascarón, cuya boca es la entrada del recinto. Este gran mascarón se encuentra flanqueado por hileras de mascarones del dios narigudo, tanto en los tableros como en las esquinas, donde forman las rítmicas cascadas del dios de la lluvia. La preeminencia en determinadas regiones y épocas de un tema iconográfico como el de los mascarones, sumados otros elementos ornamentales, constituyen una secuencia evolutiva mantenida durante varios siglos. Enormes mascarones con las fauces abiertas decoraban la entrada de los templos y como grandes cavernas permitían el paso del hombre a las entrañas del monstruo terrestre o a los niveles celestes. Temas de un lenguaje simbólico se desarrollan en las portadas zoomorfas de Itzamná, donde monstruos bicéfalos se encuentran unidos por el cuerpo de un gran reptil. Además de ser el máximo creador, Itzamná era el dios del cielo. Representaba al firmamento en su inmensa eternidad, al cielo diurno y al nocturno. Estaba vinculado a la vida vegetal y a los fenómenos que actuaban sobre ésta. La riqueza expresiva de los mayas corresponde a una gran diversidad de estilos que dieron a sus ciudades personalidad propia, al mismo tiempo que compartieron símbolos cósmicos que constituían la clave de su mundo espiritual. Las ciudades mayas son ejemplo del complejo andar de la civilización. Pensadas para los dioses y habitadas por los hombres, en su mayoría estas ciudades fueron abandonadas y cubiertas por la selva.